Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es sábado 17 de octubre y este es el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del 8 al 12. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oiga, Jesús es tan hermoso, Jesús es tan divino, tan lindo, ¿sí? Que dice aquí, se les perdonará lo que digan en contra de Jesús. Entonces todos pueden decir, wow, estoy salvo. ¿Por qué razón? Porque yo, si hablo en contra de lo que dijo Jesús, pues el problema no es ese. Entonces quedo tranquilo. ¿Por qué puedo quedar tranquilo? Porque Jesús dice que no es lícito el adulterio, o que, por ejemplo, el matrimonio es indisoluble, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, pero como Jesús dice que se puede perdonar lo que haya dicho él, entonces yo quedo tranquilo, porque como él dijo que el matrimonio entonces no se puede disolver, pero como yo si le fallo a él, no quiere decir que entonces ahí sí ese no es el gran pecado. No hemos entendido. ¿Por qué razón? Porque dice, pero si fallas contra el Espíritu Santo. Y él me dice, oiga, tú puedes ser, les puedo decir, yo te puedo decir a ti esposo y a ti esposa, tú puedes entender que cuando tú dijiste sí a tus promesas bautismales, recibiste el Espíritu Santo. Cuando dijiste sí a todo el pacto que tiene una cantidad de elementos muy profundos, serios, maduros, en el pacto matrimonial. Sí, cuando le dijiste sí, recibiste Espíritu Santo para ese momento. Y dice, wow, sí, pilas. Que la blasfemia contra Jesús, puede que sí, no, puedes maldecir a Jesús, según dice Jesús aquí. Pero hay de que tú te rebeles contra el Espíritu Santo. Y dice, ese sí es grave. El Espíritu Santo dio cosas importantes. En un matrimonio te dio, además de la ceremonia, es que la ceremonia, porque nosotros la vivimos de otra manera, por la inmadurez espiritual que tenemos, porque no hemos sido bien formados, porque los matrimonios eran tan santos hace siglos y se sostenían, y entonces los hijos eran muy creyentes y seguían, porque eran matrimonios que tenían una madurez religiosa. Pero tú que te casaste hoy dices que porque no puedo dejar de recibir la bendición del sacerdote, de mi papá y mamá antes de salir de la casa, y del sacerdote en la iglesia. Y uno dice, ¿de qué es eso? ¿Qué es esa superficialidad? O sea, ¿qué es esa forma de hablar de lo grande, trascendente que recibiste en la ceremonia matrimonial? Que fue el Espíritu Santo. Es que recibiste Espíritu Santo. Quedaste nuevamente con tus votos bautismales en evidencia, refrescados. Sí, nuevamente la persona está purificada, esa pareja queda purificada para vivir en la gracia del Espíritu Santo. Entonces, si empiezas a rebelarte contra el Espíritu Santo, eso sí es grave. Sí, Jesús te dice, tu matrimonio es indisoluble. Pero bueno, tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero resulta que es que el tema no fue. El tema es que el Espíritu Santo te limpió. Tú estabas muy bien, no me digas que no. Bueno, mentiras, que yo por ahí tengo unas anécdotas de una persona que le fue infiel a su esposo en plena luna de miel, ¿cierto? Cosas terribles que se ven, pero digamos que generalmente no, generalmente los primeros meses y el primer año, la persona está todavía en una buena acción, muy discreto en su matrimonio, sea él o sea ella, pero después se va perdiendo. ¿Por qué? Porque va entrando el pecado fuertemente y uno lo deja entrar, ¿cierto? Entonces el hombre se va volviendo coquetico, ella también se va permitiendo cositas, va teniendo entonces sus escondidos, sus guardados, sus cosas equivocadas, injustas, y entonces uno dice, venga, esto ya aquí estás actuando no solo contra la enseñanza de Jesús, sino contra el movimiento, la unción, la moción del Espíritu Santo. Entonces aquí el tema sí es delicado.
Jesús está diciendo, ojo, porque ese sí es muy delicado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo brindó, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo. Hay un alcohólico. El alcohólico empieza a tener una cirrosis, es decir, su hígado está totalmente dañado, ¿cierto? Le pide a Dios y el Espíritu Santo le pone un nuevo hígado. ¿Cómo es posible que esta persona que acaba de ser limpiada, reorganizada con su nuevo hígado, entonces va a seguir bebiendo a desorden para que nuevamente lo tenga? Entonces uno dice, ese sí es grave, porque el Espíritu Santo hizo una donación extraordinaria. Entonces aquí también el tema es con esto. ¿Qué pasó con el Espíritu Santo cuando recibiste tus sacramentos? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo cuando tú te inclinaste en el confesionario y entonces pudiste liberar, sacar de tu interior ese gran pecado que tenías? Llámese lujuria, llámese infidelidad, llámese ira, llámese cualquier pecado, los que tantos hemos enunciado en este Evangelio de Parejas, ¿cierto? Llámese eso, y el Espíritu Santo entonces te vuelve a levantar, te vuelve a limpiar, ¿cierto? Y vuelve a jugar. ¿Sí? ¿Has visto tú, o sea, cómo es posible que la persona en pecado mortal haga una fila para recibir una Santa Eucaristía? Eso es ya contra el Espíritu Santo. Esto no es de la teoría de Jesús, no. Con lo que diga Jesús, dice Jesús, sí, podrán decir cosas en contra del Hijo del Hombre, pero ya contra el Espíritu Santo es delicadísimo. Esta persona dice, este no sabe lo que está haciendo, ni la condenación que él mismo se está poniendo al estar comulgando en pecado, y sobre todo mortal. Entonces uno dice, no, este no sabe, es contra el Espíritu Santo. Entonces esto hay que entenderlo. Sí, porque o si no queda como un tema que no entendemos. ¿Qué es eso que está diciendo Jesús? Que si se blasfema contra el Espíritu Santo, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es cuando le faltas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se donó en amor, confió, abordó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que Dios es así, Dios confía. Dios no puede decir, no, este se está confesando, pero yo no sé si este me la va a volver a hacer. No. La misericordia de Dios es infinita. Así es Dios en su infinita misericordia. No se pone a dudar. Entonces el Espíritu Santo renueva esta alma que se confiesa. El Espíritu Santo renueva, está haciendo parecido a Jesucristo, aquel que está comulgando. El Espíritu Santo está renovando esta pareja que quiere recibir una unción especial para un nuevo proyecto de vida matrimonial. Entonces el pecado contra el Espíritu Santo es muy delicado. Es algo que debes cuestionar. Ahora, ¿cómo así uno? Entonces uno dice, ¿y yo cómo hago para saber qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Muy sencillo, porque Jesús vino a enseñar todo lo que pide el Espíritu Santo, todo lo que requiere el Espíritu Santo de tu alma, todo lo que exhorta el Espíritu Santo. Eso es todo. ¿Sí? Entonces atender a Jesús es realmente ser coherente con el Espíritu Santo. Ser coherente, atender al Espíritu Santo, no ofender al Espíritu Santo, es ser coherente con Jesús. Listo, pero Jesús lo advierte. Pilas con aquellas fallas, aquellos errores que tengamos y aquellas traiciones y deslealtades e infidelidades contra el Espíritu Santo. Nuestro hogar debe distinguirse porque está precisamente en la concordancia, en el buen feeling, como se dice hoy en día, en esa armonía con el Espíritu Santo. ¿Sí? Así son matrimonios llenos de Dios, llenos de Espíritu Santo. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.